Guardia Civil, desalojen las viviendas. Abrimos nuestro informativo con la actualización de la situación de incendios forestales en Europa. En esta ocasión están golpeando fuertemente en Francia y en España siguen quemando terreno con varios focos aún sin controlar. Según cifras oficiales, en España ya han pasado las 120.000 hectáreas quemadas en lo que va de año y no mejorará con los avisos rojos por temperaturas de hoy. Bienvenidos a Euronews. Hoy Estados Unidos ha anunciado un histórico acuerdo nuclear con Arabia Saudí que permitiría al país del Golfo empezar a enriquecer uranio. La Unión Europea ha estado muy activa hoy aprobando la operación de compra de Paramount sobre Warner, aunque con ciertas condiciones, imponiendo una multa de 890 millones a Google por incumplir la DMA, la Ley de Mercados Digitales, y también ha aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y una exención sobre el GNL a Grecia. Comenzamos. Los incendios forestales siguen propagándose por Francia, España e Italia, obligando a evacuar a miles de personas en plena ola de calor. En Gironda, en el suroeste de Francia, más de 10.000 personas han sido desalojadas y unas 2.000 hectáreas han ardido. Unos 500 bomberos combaten las llamas tras la muerte de 2 compañeros el martes en un incendio junto al aeropuerto de Burdeos. Mientras, en Italia, varios incendios alimentados por temperaturas extremas y fuertes vientos de siroco azotaban el miércoles a la isla de Sicilia. Hasta el miércoles se habían extinguido 300 focos registrados en la isla. También aquí el fuego se cobró la vida de un bombero fallecido en las labores de extinción en San Cataldo. España, que roza las 120.000 hectáreas calcinadas este año, afronta un nuevo incendio entre Almorox y Villa del Prado en el suroeste de Madrid, tras el devastador fuego ocurrido en la localidad de La Mierla, en la provincia de Guadalajara, ya estabilizado y que ha dejado más de 32.000 hectáreas calcinadas. Cotignac, en el corazón de la Provenza, a menudo galardonado con el título de El pueblo más bonito de Francia, hoy arde lentamente, cubierto de cenizas por los incendios forestales que arrasaron esta localidad, devastando a los habitantes de este espectacular pueblo medieval encaramado en un acantilado. Hasta el momento se han destruido unas 60 casas y han perecido caballos y otros animales domésticos en sus hogares, establos y campos. Los vecinos rompieron a llorar tras perderlo todo. El incendio se declaró en Cayat. Mi ex suegra quedó atrapada entre las llamas. Volvió a casa para salvar a sus gatos y ponerlos a salvo, y se vio atrapada por las llamas justo cuando salía. Su hermana le ayudó a volver al coche. Querían marcharse juntas, pero al final se quedaron atrapadas. Entró en pánico, se bajó del coche y se refugió en la piscina de su vecina. Cuando fui a trabajar esta mañana, mi compañero me contó que sus padres perdieron su casa por completo a causa del incendio de anoche en Cotignac, así que tuvieron que marcharse. Ante la amenaza del incendio que se cernía sobre el monasterio centenario que domina el pueblo, los sacerdotes y las monjas se refugiaron en las casas de los vecinos. Cotignac tiene unos 2.500 habitantes y la población asciende a casi 10.000 durante la temporada turística de verano. Una comunidad que ahora se une tras el peor incendio que jamás haya visto. Muchos de los hombres del pueblo se han ofrecido como voluntarios para ayudar a los bomberos en lo que puedan. A mí, un amigo de un amigo me acogió en Salern. Me presenté allí con mi gato y mi mejor amiga y su bebé, y nos acogieron como si fuéramos de la familia. Tenemos suerte de tener una comunidad pequeña y muy unida. Eso es Cotignac. Los aviones cisternas siguen sobrevolando la zona, ya que los incendios en las afueras de los pueblos siguen arrasando. En Francia, un incendio declarado el miércoles en la localidad de Somos, en el suroeste del país, ha arrasado más de 2.000 hectáreas en apenas 24 horas. Las llamas se han extendido hacia los municipios de Le Porch y Les Cap-Ferret. Como medida de precaución, más de 10.000 residentes y turistas han sido evacuados durante la noche. Los niños están asustados. Nunca habíamos vivido algo así. Empezó en Somos y ahora está aquí, así que nos afecta de cerca. Estamos preocupados, tenemos miedo. Es terrible. Según el ayuntamiento de Le Porch, el incendio podría haber sido provocado por una desbrozadora de senderos forestales, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. La zona, que forma parte del bosque de las Landas, ya fue devastada por un incendio en 2022. Vivimos lo mismo hace ya 3 o 4 años, así que estamos un poco mejor preparados que otras veces, aunque uno nunca está preparado del todo. Ya tenemos la maleta preparada.
Este jueves por la mañana los bomberos seguían trabajando en las labores de extinción a la espera de refuerzos aéreos. Aunque no se han registrado heridos, las autoridades recomiendan a los residentes extremar la precaución frente a una situación crítica. El departamento ha declarado la alerta roja por incendios forestales. Vehículos calcinados en una carretera del sur de España. A principios de julio, un incendio forestal en Almería dejó 13 muertos. Algunas víctimas quedaron atrapadas en sus coches mientras intentaban huir de las llamas. Para Grecia, estas imágenes evocan un recuerdo doloroso. Hace 8 años, las carreteras de Mati, al noreste de Atenas, quedaron cubiertas por escenas similares. El 23 de julio de 2018, los fuertes vientos empujaron el fuego ladera abajo a gran velocidad. Las carreteras se convirtieron en trampas, ardieron casas y vehículos y cientos de personas huyeron hacia el mar. La tragedia dejó 104 muertos. El incendio del 23 de julio de 2018 se podría haber evitado desde el primer momento. Si se hubiera abordado con la seriedad que requería, nunca habría llegado a amenazar a nadie y no se habría perdido ninguna vida. Galia Nagnostu, superviviente del incendio, asegura que aún arrastra secuelas físicas y psicológicas. Cada vez que entra en un lugar busca una posible salida de emergencia. La investigación reveló graves fallos en la respuesta, retrasos y falta de coordinación. En junio de 2025, un tribunal de apelación condenó a 10 acusados. 4 ingresaron en prisión. En mayo de 2026, el Supremo griego confirmó las condenas de 3 antiguos altos cargos. Solo quedan por revisar las circunstancias atenuantes y las penas. Georgios Kairis perdió a su esposa Tania, que murió asfixiada en su casa. Algo que se me ha quedado grabado en la memoria es que le di mi palabra de que volvería a subir a buscarla y no lo conseguí. Desde 2022, Grecia ha invertido más de 600 millones de euros en prevención, detección temprana y sistemas de alerta ante incendios. Drones, satélites térmicos e inteligencia artificial permiten detectar nuevos focos y seguir su avance con mayor rapidez. El objetivo es evitar que un incendio de rápida propagación vuelva a provocar una tragedia como la de Mati. Estados Unidos y Arabia Saudí han firmado un acuerdo nuclear que permitiría al reino desarrollar un programa nuclear civil. La administración Trump no ha revelado los detalles del acuerdo, pero el marco podría otorgar a Arabia Saudí la capacidad de enriquecer uranio en sus propias instalaciones. El acuerdo se firmó junto con lo que se ha calificado como salvaguardias bilaterales contra la proliferación. En un comunicado, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que se respetarían los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación. El enriquecimiento de uranio permite producir combustible para centrales nucleares, pero la misma tecnología también puede utilizarse para fabricar armas nucleares. Por este motivo, legisladores estadounidenses de ambos partidos han manifestado su oposición a la idea de un proyecto nuclear civil para Arabia Saudí. Se espera que el acuerdo, que aún debe remitirse al Congreso para su revisión, tenga una vigencia de 30 años e implique el uso de tecnología estadounidense para desarrollar el programa. Según se informa, el acuerdo no incluye el protocolo adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica, que permitiría un mayor control, inspecciones y verificación. El acuerdo será remitido ahora al Congreso para su revisión, donde se espera que se encuentre con cierta oposición. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron un ataque con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo, mientras Estados Unidos mantenía por 12ª noche consecutiva su ofensiva contra Irán. El grupo armado hutí reivindicó en Telegram un ataque contra 2 petroleros saudíes, el Encelia y el Leila, a los que acusaron de violar el bloqueo. La agencia británica UKMTO confirmó un impacto contra un petrolero en el Mar Rojo frente a Arabia Saudí. La reivindicación hutí coincide con la ofensiva estadounidense contra objetivos en Irán.
El mando central de Estados Unidos informó de ataques contra varios objetivos militares en Irán, incluidos depósitos de misiles y drones, instalaciones marítimas y defensas aéreas. Un bloqueo hutí del Mar Rojo podría abrir un nuevo frente entre Estados Unidos e Irán y obligar a Washington a intervenir para proteger el tráfico marítimo en Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a aumentar mucho la ayuda al Líbano durante una reunión celebrada el martes con su homólogo libanés, Joseph Aoun, en la Casa Blanca. Al concluir su visita de 4 días a Washington, Aoun solicitó el apoyo de Estados Unidos tras meses de guerra entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Ha sido un lugar y un país muy maltratado, y vamos a hacer que se le trate como es debido y con el respeto que se merece. Al ser preguntado sobre una retirada militar israelí total, Trump afirmó que el ejército israelí se encuentra en proceso de redesplegarse del sur del Líbano, pero no dio más detalles. Aún elogió al presidente de Estados Unidos, afirmando que la visión de Trump es la paz y describiéndola como su legado. Le dije que necesitaba 2 cosas de él: apoyo político y apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, que son la institución más fiable del país y cuentan con la confianza de la ciudadanía. Al igual que cualquier otra fuerza armada del mundo, las Fuerzas Armadas libanesas son la columna vertebral de la seguridad y la estabilidad. Beirut espera que las conversaciones den lugar a la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y a un mayor apoyo al ejército libanés, para que éste pueda ejercer un control total sobre los bastiones de Hezbollah. La reunión coincidió con el anuncio de un plan piloto de Estados Unidos en 3 localidades del Líbano, mientras Israel prepara la retirada de parte de sus tropas del sur del país. La Unión Europea ha aprobado su 21º paquete de sanciones contra Rusia tras unas negociaciones frenéticas. Tras retrasar el acuerdo con su veto, Grecia finalmente ha conseguido una exención para seguir exportando gas licuado ruso a clientes de fuera de la UE. El acuerdo alcanzado el jueves por la mañana congela el límite máximo en $44 por barril de petróleo ruso durante 12 meses. Hemos logrado sacar adelante 20 paquetes de sanciones. Esos paquetes están cumpliendo su función, están golpeando a la economía de guerra rusa donde más le duele y por lo tanto apoyan nuestros esfuerzos para ayudar a Ucrania. Además, el paquete incluye en la lista negra a más buques de la flota fantasma. También se dirige contra bancos rusos, plataformas de criptomonedas y de comercio de crudo, diversos metales que se emplean en el campo de batalla, así como contra más de 250 personas y empresas acusadas de apoyar la invasión de Ucrania, difundir propaganda a favor de la guerra y facilitar la elusión de las sanciones. El acuerdo se ha suavizado considerablemente. Se abandonó el intento de restringir las importaciones de productos pesqueros rusos después de que Portugal y Alemania expresaran sus reservas, mientras que Bulgaria logró eliminar de la lista al patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, y a Bagit Alekperov, el multimillonario fundador de Lukoil. El primer ministro letón Andris Kulbergs declaró al programa Europe Today de Euronews que Rusia y Bielorrusia están intensificando su guerra híbrida contra el país báltico, mientras el presidente ruso Vladimir Putin busca desviar la atención de las pérdidas en el campo de batalla de Ucrania. Letonia se ha convertido recientemente en el foco de lo que los gobiernos de la Unión Europea describen como la campaña híbrida de Rusia y Bielorrusia contra los países vecinos, con Minsk atrayendo a migrantes de Oriente Medio y África y transportándolos en autobús hasta la frontera con Polonia y los países bálticos. Nos están poniendo a prueba, no solo a nosotros. En cualquier otro momento le tocará a nuestros vecinos Lituania, Estonia, Finlandia o Polonia. Cualquiera de nosotros está siendo puesto a prueba. Se trata de una amenaza híbrida, una amenaza de guerra. Eso es lo que hace Rusia. Letonia registró hasta 111 intentos de cruce legal desde Bielorrusia en un solo día la semana pasada. Esto contrasta con solo 2 intentos de cruzar a Lituania. Para Kulbergs, la explicación detrás de esta ofensiva híbrida del presidente ruso es sencilla. Es muy sencillo, está perdiendo en Ucrania y necesita desviar la atención hacia otro lado y emprender esta acción.
La Comisión Europea anunció este jueves una multa de 890 millones de euros contra Google por supuestas prácticas de autopreferencia y trato desleal a los desarrolladores de aplicaciones, mientras la administración Trump prepara una nueva ronda de aranceles comerciales. La sanción culmina una investigación iniciada en marzo de 2024, en virtud de la Ley de Mercados Digitales. La parte principal, por valor de 460 millones de euros, se refiere a las acusaciones de que Google Search otorgaba un trato preferencial sistemático a sus propios servicios, como Google Shopping, Hotels y Flights, mientras que relegaba a sus competidores. Los 430 millones de euros restantes se refieren a las acusaciones de que Google impedía a los desarrolladores de aplicaciones dirigir a los consumidores hacia ofertas más baratas o sistemas de pago alternativos fuera de su tienda de aplicaciones. Además de la multa, Bruselas ha ordenado a Google que trate los servicios de terceros sin discriminación y permita la libre comunicación entre los desarrolladores. Google debe cumplir con estas medidas en un plazo de 60 días o se enfrentará a sanciones diarias de hasta el 5% de su facturación mundial. El presidente de Asuntos Globales de Google, Ken Walker, criticó la decisión calificándola de degradación del producto, impulsada por denunciantes con intereses propios. La resolución se produce en un contexto de crecientes tensiones transatlánticas, ya que Washington sigue considerando la normativa digital de la Unión Europea como un obstáculo comercial. La Unión Europea se prepara para aceptar los nuevos aranceles que Estados Unidos impondrá en los próximos días contra productos vinculados al trabajo forzoso, según la Comisión Europea. A pesar de considerar los nuevos aranceles injustificados, la Comisión afirmó que su prioridad era garantizar que los aranceles sobre los productos de la Unión Europea se mantuvieran por debajo del límite del 15% acordado en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en julio de 2025. Por su parte, la Casa Blanca justificó sus medidas, argumentando que la falta de esfuerzos suficientes para frenar el comercio de productos fabricados mediante el trabajo forzoso estaban perjudicando los intereses comerciales de Estados Unidos. El actual régimen arancelario estadounidense expira este viernes y un responsable comercial de Estados Unidos afirmó el martes que la aplicación de los aranceles por trabajo forzoso era inminente. Como parte de su esfuerzo por sustituir el régimen actual, el Departamento de Comercio de Estados Unidos puso en marcha una investigación sobre el trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales, cuya conclusión está prevista para los próximos días. En junio, la Comisión defendió que la Unión Europea ya tiene normas estrictas contra los productos fabricados con trabajo forzoso. Entre tanto, la administración Trump impuso en febrero un arancel del 10% a sus socios comerciales, tras un fallo del Supremo de Estados Unidos, que declaró ilegales los gravámenes de 2025. Un juez de Estados Unidos fijó para el 1 de enero de 2027 el juicio contra el presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico. La fecha se acordó entre la Fiscalía y la Defensa durante una breve vista de 15 minutos, en la que ninguno de los dos acusados intervino. La defensa empezará a impugnar la acusación en septiembre. Los abogados de Maduro invocarán la inmunidad soberana y sostendrán que la operación militar estadounidense en la que fue capturada la pareja constituyó un secuestro militar. Maduro y Flores permanecen recluidos en una cárcel de Brooklyn desde enero, cuando fueron detenidos en una operación de Estados Unidos. Ambos están acusados de conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos. Se han declarado inocentes y afrontan cadena perpetua si son condenados. Mientras la administración Trump sostiene que la detención fue una operación policial de precisión, Maduro se considera un prisionero de guerra y denuncia un secuestro. A las puertas del tribunal, varios manifestantes expresaron su apoyo al expresidente venezolano y a su esposa, que no han solicitado la libertad bajo fianza. La Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea ha reducido el nivel de ingesta diaria segura de TCA, el denominado químico persistente que se encuentra ampliamente en el agua potable. La EFSA indicó que los valores actualizados se basan en nuevas evidencias que demuestran que el TCA altera los niveles de una hormona producida por la glándula tiroides que desempeña un papel importante en la regulación del organismo, entre otros efectos. El TCA se utiliza en una variedad de productos, desde utensilios de cocina y dispositivos médicos hasta equipos de defensa y energías limpias. Sin embargo, su uso puede conllevar riesgos para las personas y el medio ambiente, incluyendo la fauna silvestre.
Según la EFSA, el TCA puede formarse cuando las sustancias PFAS se descomponen, incluidas ciertas sustancias activas presentes en los plaguicidas. El TCA puede acabar entonces en las aguas subterráneas, el suelo y los cultivos alimentarios. Los Estados miembros de la UE están obligados a controlar los niveles en el agua potable, mientras que otros programas de control monitorizan los niveles en los alimentos. La ministra de Transición Ecológica de Francia seguirá en su cargo a pesar de su oposición a un proyecto de ley que permite volver a utilizar pesticidas nocivos para las abejas. Monique Barbu presentó su dimisión al presidente francés el miércoles, pero Emmanuel Macron la rechazó. La ministra seguirá en su cargo debido a la urgencia de hacer frente a las consecuencias del cambio climático, que están afectando gravemente al país, según ha informado su oficina. El martes el Parlamento aprobó el proyecto de ley agrícola de emergencia del gobierno. Este incluye la reintroducción con carácter excepcional de determinados pesticidas autorizados en la Unión Europea pero prohibidos en Francia. La ministra considera que este cambio de rumbo constituye un retroceso medioambiental. La ley prevé la posibilidad de que la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria y del Medio Ambiente reintroduzca el acetamiprid y el flupiradifurona bajo ciertas condiciones para varios sectores en dificultades, en particular los de la avellana y la remolacha azucarera. Francia había prohibido el acetamiprid en 2018 de acuerdo con el principio de precaución, un año después de la fuerte protesta pública contra la ley Doublon que preveía el regreso del acetamiprid antes de ser derogado por el Consejo Institucional. La perspectiva de su vuelta sigue suscitando polémica. La Unión Europea aprueba con condiciones la megafusión entre Paramount y Warner por valor de 110.000 millones de dólares, unos 94.000 millones de euros. Bruselas considera que es poco probable que el acuerdo perjudique la competencia en la producción cinematográfica. Sin embargo, la UE tiene sus recelos sobre el impacto que el acuerdo pueda tener en la distribución cinematográfica en Europa. Por ello, la Comisión ha exigido a Paramount que abandone su participación en United International Pictures en el espacio económico europeo. Paramount no podrá asociarse con Universal para distribuir películas en la zona durante 10 años. La operación afronta obstáculos legales en Estados Unidos y críticas por su impacto en Hollywood, donde reduciría a 4 los grandes estudios estadounidenses. Más de 1.000 personas han fallecido a causa del brote de ébola en la República Democrática del Congo, según ha informado el principal organismo sanitario del continente africano. Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, hasta el lunes se habían registrado 2.473 casos de ébola, con al menos 737 pacientes en aislamiento o recibiendo tratamiento hospitalario. Los fallecidos confirmados hasta hoy ascienden a 1.031. Se trata de personas que están muriendo porque no tenemos vacunas, no tenemos medicamentos ni financiación. La semana pasada, el grupo de vacunas de la Universidad de Oxford inició el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el virus de Bundibugyo, una cepa rara y potencialmente mortal del ébola que provoca fiebres hemorrágicas virales. Esta variante está detrás del brote de ébola de propagación más rápida registrado hasta ahora, incluida la epidemia de 2013-2016, la más letal de la historia, que dejó más de 11.000 muertos entre al menos 28.000 casos. Es probable que el aumento de los precios de la energía y los fertilizantes siga contribuyendo a la inflación mundial de los alimentos, advirtió Naciones Unidas en su último informe, lo que pone en peligro los avances en la lucha contra el hambre en el mundo. Según el informe sobre seguridad alimentaria, el hambre en el mundo ha disminuido ligeramente, pero más de 500 millones de personas podrían seguir padeciendo hambre crónica para 2030. El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Álvaro Lario, advirtió de que las tensiones geopolíticas y las posibles interrupciones en el transporte marítimo, incluidas las relacionadas con el estrecho de Hormuz durante la guerra de Irán, podrían hacer que entre 9 y 18 millones de personas más se vieran afectadas por el hambre. Los conflictos en curso, incluida la invasión rusa de Ucrania, siguen elevando los costes de la energía y de la producción agrícola, lo que afecta especialmente a los pequeños agricultores. Esto ocurre en un momento en el que el coste medio mundial de una dieta saludable ha aumentado hasta los $4,28
dólares diarios en paridad de poder adquisitivo, frente a los 3,44 dólares en 2021. Aproximadamente un tercio de la población mundial no puede permitirse una dieta saludable y esta proporción asciende al 77% en los países de bajos ingresos. África se ha convertido en el epicentro de esta situación y ha superado a Asia como la región con mayor número de personas que padecen hambre. La Agencia de la ONU para la Alimentación prevé que África concentre casi el 60% de la población desnutrida en 2030 y reclama más inversión para acabar con el hambre. ¿Cómo cambia el nuevo sistema fronterizo los viajes de los británicos? El nuevo sistema de entradas y salidas de la UE está cambiando la forma en que millones de personas cruzan a la zona Schengen de Europa. En pleno funcionamiento desde abril de este año, sustituye los sellos en el pasaporte por registros digitales de entrada y salida, utilizando datos biométricos como huellas dactilares e imágenes faciales para registrar a los visitantes de corta estancia. Desde el Brexit, los británicos se encuentran entre los viajeros más afectados por el nuevo sistema. Una nueva encuesta de YouGov revela que el 75% de los británicos había oído que este sistema podría provocar esperas más largas en las fronteras. Entre quienes viajaron desde la entrada en vigor del sistema, el 36% dijo haber hecho cola para facilitar información biométrica, el 30% tuvo que esperar en el control del pasaporte y el 37% no experimentó ningún inconveniente. En general, el 53% afirmó no haber tenido ninguna repercusión en su viaje, el 27% señaló una mayor duración y un 19% sintió estrés o ansiedad. De cara al futuro, los datos sugieren que la mayoría de los viajeros se están adaptando en lugar de cambiar sus planes de vacaciones y sigue teniendo previsto viajar a Europa como de costumbre, aunque requiera más tiempo pasar los controles, lo que significa que aunque el sistema esté cambiando, ha tenido un impacto mínimo en el interés por viajar a Europa. Welcome to theCUBE. Euronews is... Hola y bienvenidos a theCUBE. ¿Han visto este vídeo falso de Euronews que está circulando por las redes? Afirma que la Oficina Anticorrupción de Ucrania está investigando a los padres del presidente Volodymyr Zelensky por una suma ilícita de 11 millones de dólares que apareció en su cuenta bancaria en 2025. Usa la marca de Europe Today, el programa matinal en directo de Euronews, para informar sobre la supuesta investigación en la que se alega que los padres de Zelensky describieron los fondos como un regalo. Sin embargo, no solo el vídeo es falso, sino que toda la historia también lo es. Euronews no ha producido este vídeo y si hubiera alguna duda, se puede apreciar que la voz que narra el reportaje ha sido generada por inteligencia artificial y no hay rastro alguno de la noticia en la página web de Euronews. El vídeo también cita un artículo del medio de comunicación Ukrainska Pravda, que supuestamente describe la presunta investigación, pero también es falso y no se puede encontrar en ningún sitio de Internet. Además, el Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania ha desmentido rotundamente las afirmaciones del vídeo. Afirma que la historia es totalmente inventada y la atribuye a la campaña de desinformación rusa Matrioshka, especializada en crear contenido falso bajo la apariencia de medios de comunicación para intentar darles cierta credibilidad. Añadió que la campaña busca acabar la confianza de los aliados de Ucrania que siguen apoyando a Kiev y son blanco de la propaganda prorrusa en medio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Y eso es cierto. Aquí en theCUBE hemos desmentido varios vídeos y artículos falsos difundidos por la campaña Matrioshka anteriormente. Por ejemplo, un reportaje falso de la BBC decía que Zelensky tenía un cuadro robado en su despacho y que unos deepfakes con actores de Hollywood pretendían presionar a Europa para que aceptaran un acuerdo de paz en los términos de Rusia. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como la primera entrevista que ha dado Zapatero tras su imputación por el caso Plus Ultra, la respuesta de Argentina a la petición de su veto en la FIFA por el comportamiento de la selección durante y después de la final contra España, o una selección de los mejores destinos para viajar solo o sola este verano. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo Newcomen del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.